En lo más profundo de la historia sagrada hay un objeto que despierta temor, asombro y misterio. El Arca del Pacto. Un cofre de madera de acacia, cubierto de oro puro. No un simple símbolo, sino el trono terrenal de Dios, donde su presencia descendía entre los querubines dorados. Dentro, las tablas de la ley dadas a Moisés, la vara de Aarón que floreció y el maná del cielo. Pero más allá de su contenido, el arca era poder. Con ella, Israel abría ríos, derribaba muros y derrotaba ejércitos. El arca no solo guiaba, dictaba el destino. Hoy, su paradero es un misterio. Desapareció hace siglos, sin dejar rastro. ¿Fue escondida? ¿Fue destruida? ¿O aún espera en algún rincón secreto del mundo, custodiada por el silencio y la eternidad? Este es el inicio de la búsqueda. Una búsqueda que nos lleva por el desierto, los templos y hasta las cámaras secretas bajo Jerusalén. No era solo un artefacto, era fuego puro, presencia divina condensada en un cofre de madera y oro. Desde el monte Sinaí, donde Dios dio las instrucciones precisas para su construcción, el arca fue considerada el objeto más sagrado del tabernáculo. Estaba hecha de madera de acacia, cubierta de oro puro, y sobre ella reposaban 2 querubines con las alas extendidas, formando lo que se llamaba el propiciatorio, el trono invisible de Dios en la tierra. Pero el arca no solo era simbólica, su poder era real. Cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, el arca marchaba al frente y sus enemigos temblaban. Cuando los filisteos la capturaron y la llevaron a su templo, su dios Dagón cayó al suelo y fue destruido, y una plaga cayó sobre su pueblo. Y cuando un hombre llamado Usa la tocó sin permiso, cayó muerto instantáneamente. El arca representaba la gloria de Dios, pero también su santidad. No era algo que se pudiera manipular o usar como un amuleto. Era una presencia viva. Solo los sacerdotes consagrados podían acercarse, y aún ellos lo hacían con temor y temblor. Después del reinado de David, el Arca del Pacto fue colocada por su hijo, el rey Salomón, en el interior del Templo de Jerusalén, dentro del lugar santísimo. Allí permaneció, según los registros, por siglos. Pero entonces llegó el desastre. El año 586 a.C., Babilonia invade Jerusalén. El templo es saqueado. Y aquí ocurre uno de los mayores enigmas bíblicos. El arca desaparece del relato. No se menciona entre los tesoros robados, no se menciona en los registros babilónicos. No hay un solo versículo que diga que fue destruida ni que fue tomada. Jeremías 3:16 dice: En aquellos días no se hablará más del arca del pacto del Señor, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella. ¿Qué quiso decir el profeta? ¿Que el arca dejaría de ser importante o que ya no estaría disponible? Algunos creen que fue escondida por sacerdotes fieles antes de que los babilonios entraran. Otros aseguran que fue transportada en secreto fuera de Jerusalén. Aquí es donde empieza la leyenda. ¿Dónde está el arca del pacto? ¿En Etiopía? ¿En una cámara secreta bajo el templo? El silencio de la Biblia abre paso a las teorías, pero también al asombro. Después del glorioso reinado de Salomón, Israel cayó en caos. Invasiones, guerras y exilios marcaron el destino del pueblo, y con ello, el arca desapareció de los registros bíblicos. Los últimos textos que la mencionan la sitúan en Jerusalén, pero luego, silencio, como si hubiera sido ocultada, robada o trasladada a un lugar desconocido. Algunos creen que fue destruida durante el saqueo del templo por Babilonia. Otros dicen que fue escondida por los sacerdotes antes de que los invasores llegaran, pero la Biblia no lo confirma. ¿Fue protegida por manos fieles o cayó en manos enemigas? El misterio crece, porque los profetas posteriores,
como Jeremías, Ezequiel o Daniel, jamás la mencionan otra vez. Silencio. Un silencio tan profundo que se ha convertido en una de las mayores incógnitas de la historia sagrada. ¿Qué pasó con el arca? ¿Por qué Dios permitió que se perdiera? A lo largo de los siglos, han surgido teorías fascinantes sobre el paradero del Arca del Pacto. Una de las más antiguas afirma que fue escondida por el profeta Jeremías en una cueva del monte Nebo, tal como lo relata el segundo libro de los Macabeos, aunque no forma parte del canon bíblico tradicional. Otra teoría sostiene que los sacerdotes la trasladaron en secreto a un lugar desconocido del desierto, siguiendo las antiguas rutas del Éxodo. Incluso hay quienes creen que fue llevada al monte Sinaí para protegerla hasta los últimos tiempos. Más audaz aún, algunos afirman que el arca fue llevada a Egipto y luego cruzó hasta el corazón de África, custodiada por comunidades que descendían de los antiguos levitas. Estas historias pueden sonar increíbles, pero lo que las hace poderosas no es solo su contenido, sino la fe con la que han sido conservadas por generaciones enteras. Si el arca fue escondida, ¿podría ser que su paradero aún esté esperando ser revelado en el tiempo de Dios? Una de las teorías más intrigantes sobre el destino del Arca del Pacto se encuentra en el corazón de África, en Etiopía. Según la tradición etíope, la reina de Saba viajó a Jerusalén y tuvo un hijo con el rey Salomón, llamado Menelik I. Cuando éste creció, visitó a su padre y regresó a su tierra, llevando consigo el Arca del Pacto. La Iglesia Ortodoxa Etíope afirma que el arca ha estado desde entonces en la ciudad de Aksum, custodiada celosamente en la capilla de Santa María de Sión. Nadie, excepto un guardián especial elegido de por vida, puede ver el arca ni ingresar al recinto donde está resguardada. Pese a que no existan pruebas arqueológicas concluyentes, miles de fieles en Etiopía creen que el arca sigue ahí, como una señal viva de la conexión de su pueblo con los antiguos pactos de Dios. ¿Y si el arca realmente cruzó los mares y encontró su lugar entre las montañas de África? ¿Podría Etiopía custodiar uno de los objetos más sagrados de toda la historia bíblica? Hay lugares donde el silencio parece esconder secretos sagrados. Algunos creen que el arca fue ocultada no lejos de su tierra natal, quizás en Nazaret, donde vivió Jesús. Otros señalan un lugar aún más intrigante, el monte Nebo, en Jordania, donde según la tradición, Moisés vio la tierra prometida antes de morir. En el segundo libro de los Macabeos, se relata que el profeta Jeremías escondió el arca en una cueva del monte, con la orden de que su ubicación no se revelara hasta que Dios volviera a reunir a su pueblo. ¿Fue esta una advertencia divina? ¿O un mensaje cifrado para que el arca no cayera en manos equivocadas? Exploradores modernos han investigado cuevas y montañas, siguiendo pistas antiguas. Pero el monte Nebo permanece como un lugar sagrado, vigilado, casi intocable. ¿Y si el arca sigue allí, esperando su hora? ¿Y si está más cerca de lo que imaginamos, enterrada en Tierra Santa, guardada por el cielo mismo? Entre todas las teorías, una destaca con fuerza y misterio: Etiopía. En la ciudad de Aksum, dentro de una pequeña capilla custodiada por un solo monje, se afirma que el Arca del Pacto ha estado protegida por siglos. Este monje, elegido de por vida, jamás abandona el lugar. Su única tarea, velar por el objeto más sagrado de la historia bíblica. La Iglesia Ortodoxa Etíope sostiene con firmeza que el arca llegó allí de forma divina, traída por Menelik I, hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Se dice que una réplica fue dejada en Jerusalén, mientras el verdadero arca fue llevado a África por mandato celestial. Y aunque los investigadores no tienen acceso al interior de la capilla, los fieles creen sin dudar. Dicen que quien entre sin permiso muere. Dice que de noche brilla. Dicen que dentro aún habla. ¿Está el arca en Etiopía, protegida por el silencio y la fe?
¿O es esta otra sombra más en la ruta de un misterio divino que Dios mismo ha escondido? El misterio del Arca del Pacto no solo pertenece al pasado, sino también al futuro. En el libro de Apocalipsis 11:19 se dice que fue abierto el templo de Dios en el cielo, y el arca de su pacto se veía en su templo. Una visión celestial, pero ¿también una profecía? Algunos estudiosos creen que el arca podría tener un papel en los últimos tiempos. Otros creen que el versículo revela que el verdadero arca está en el cielo, y que la de la tierra fue solo un reflejo de lo eterno. Pero hay una tercera teoría, que Dios revelará el arca al mundo justo antes del regreso de Cristo. ¿Qué pasaría si el arca apareciera hoy? ¿Uniría naciones o desataría guerras? ¿Sería una señal del fin o del nuevo comienzo? Para muchos, el arca no está perdida, solo está oculta, esperando su momento, y ese momento podría estar más cerca de lo que creemos. Después de tantos siglos de búsqueda, teorías y especulaciones, la pregunta sigue sin respuesta definitiva. ¿Dónde está el Arca del Pacto? Tal vez yace enterrada bajo las ruinas del templo. Tal vez fue llevada a un lugar sagrado, esperando el momento señalado por Dios. O quizá su propósito ya se cumplió, y lo que ahora importa no es dónde está el arca, sino lo que representa: la presencia viva de Dios entre su pueblo. Más allá del oro, más allá de las reliquias, el Arca del Pacto nos recuerda que Dios no habita en objetos, sino en los corazones que le buscan con sinceridad. Y aunque el arca permanezca escondida a nuestros ojos, la verdadera pregunta es: ¿está Dios reinando en tu vida como reinaba en medio del campamento de Israel? El misterio continúa, pero la fe no necesita pruebas visibles, solo un corazón dispuesto a creer.